Clases, por favor. Amén. Amén y amén. Números capítulo 12, para los que nos quedamos acá. Números capítulo 12. Vamos a estar estudiando al segundo leproso. Acuérdese que empezamos hablando de la lepra y dijimos que la lepra en nuestros tiempos ya casi ha sido erradicada. Usted casi no ve a personas con lepra. Usted ve, hermano, personas con cáncer, mucho cáncer, que el Señor reprenda el cáncer. Ve a muchas personas con diabetes, bastante diabetes. Y algunos han dicho que es por los químicos que come uno. Todo lo que come lleva químicos, lleva ingredientes. De hecho, la mayoría de restaurantes rápidos, el tipo de cocina, el tipo de comida que tienen es comida procesada, y todo eso provoca cánceres y diabetes. Desafortunadamente vivimos en un ambiente, en un país donde nadie puede casi renunciar a la soda, y definitivamente es un líquido venenoso, ¿verdad? Pero uno lucha con todo eso, y todo eso hace que esas enfermedades, hermanos, se extiendan, se esparzan, ¿verdad? Pero, y entre ellas hay otras enfermedades. Pero cuando hablamos acerca de la lepra, usted se acordará de que casi no hay gente con lepra. Entonces estamos hablando de que la lepra es una enfermedad que se transmite, se le pasa a otras personas. De hecho, si hubiese alguna persona con lepra, tendrían que aislarlo de la diferente comunidad, porque se le pasa. Pero más que contagiosa la lepra, dijimos, es infecciosa. Entonces el que llega a salirle lepra, téngalo por seguro que si no le suministran la medicina correcta, entonces la lepra va a correr desde la cabeza hasta los pies y va a afectar el cuero, va a afectar la piel, va a afectar los miembros internos, hermano, de una manera tremenda. Entonces, como a nosotros nos interesa prácticamente hablar de la figura, de lo figurativo, entonces la lepra tiene una figura en el ambiente espiritual, es tipo de la suciedad del pecado. Cuando el pecado entra a la vida de la persona, si uno no la radica completamente, entonces el pecado se extiende por todo el ser de uno, y hermano, y lo opaca uno tanto por fuera como por dentro. Lo mata prácticamente, hermano. Poco a poco el hombre de Dios, la mujer de Dios va perdiendo su vigor en el Señor, va perdiendo su gracia en el Señor, va perdiendo la vida que el Señor le dio, y se va quedando, hermano, ¿verdad? Feamente se va quedando uno hasta llegar a desaparecer en el ambiente espiritual. Entonces yo quisiera, por favor, mirar el segundo leproso que la Biblia dice que existe. Ya vimos al primer leproso, que fue Naamán. Ahora, Números capítulo 12, le dije, me dice amén si ya lo tiene. Bueno, vamos a leer del 1 hasta el 16 para poderle encontrar sabor a esta lectura. Por favor, acompáñenme a la lectura. Dice así la escritura: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube
y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Cuando los dos se adelantaron, él dijo: oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Porque pues no te temiste hablar en contra de mi siervo Moisés. Verso 9. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. El Señor se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa, entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Amén, amén, amén. Señor, añada bendición a su palabra. Lea conmigo el verso 14. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Amén. Empecemos con una costumbre que solía ver en los tiempos, hermano, del principio. Y es que cuando una hija o un hijo se rebelaba contra un padre y le llevaba la contraria y murmuraba del papá o de la mamá, entonces los padres sacaban al hijo o a la hija, lo confrontaban y después de haberlo confrontado, le escupían la cara, le escupían la cara. Cuando el padre le escupía la cara, esa era una vergüenza terrible. Ese cargo el hijo o la hija lo llevaba por 7 días. Así quedaba el castigo. O sea, no era como el que nosotros usamos ahorita. Cuando un hijo, ¿verdad?, nuestro, se nos pone al tú por tú y empieza a hablar mal de papá y mamá, si todavía es menor de edad, nosotros agarramos el cinto y le pegamos unos 3, 4 riendazos y le decimos: por esto y por esto, y pla, 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 y edúquese, pagarse bien. Eso no se le hace a un papá, eso no se le hace a su mamá. Entonces el niño inmediatamente, hermano, llora y reacciona. Y después de eso, entonces el muchacho dice: hermano, bueno, yo tengo que respetar a mi papá y tengo que respetar a mi mamá. O sea, son autoridades y con esos no se juega. Entonces fíjese, mi amado hermano, cualquier padre o cualquier madre que su hijo le haga y le deshaga en su propia cara,
y ellos y no tienen solvencia, no tienen autoridad para parar eso, usted le está haciendo mal a su hijo, le está haciendo un daño garrafal, porque si no lo respeta usted como padre o como madre, ¿usted cree que me va a respetar a mí? ¿Usted cree que va a respetar a otra persona? ¿Usted cree que va a respetar a las autoridades? ¿O usted cree que va a respetar a Dios? Entonces el respeto es enseñado. Nosotros tenemos que mostrarle respeto, hermano, a nuestro prójimo, pero ellos tienen que aprender que se tiene que respetar a una autoridad. Ese es un grave problema que sucede hasta el día de ahorita. En las iglesias no nos enseñan mucho respeto a nosotros. La Biblia está llena de enseñanza de respetos, hermano amado, y por eso usted va a ver que en las casas no se nos enseña a respetar a los adultos, a respetar a las autoridades. Entonces en las iglesias tampoco se nos enseña a respetar a las autoridades. Cualquiera se le pone encima, se le pone el tú por tú a un líder espiritual y le dice un montón de cosas, hermano amado. Y entonces y sale impune, sale como victorioso, sale como que yo soy el campeón, a mí me hicieron. Y el pastor se quiso pasar y la autoridad se quiso pasar y quiso jugar conmigo. Pero yo me lo puse en su lugar y yo le dije, hermano, lo mismo también encontramos afuera. Encontramos personas que un policía que es una autoridad o alguien del gobierno lo para y le llama la atención y entonces la ciudadanía, hermano amado, entonces dicen no y empiezan, hermano, a ponerse contra la autoridad, a decir y a maldecir y a no hacerles caso, y de repente la autoridad los agarra y les aplica la ley, hermano, y les dice, aquí va a respetar la ley, aquí no va a jugar usted con esta ley, porque yo soy la autoridad. Y hermano, y entonces la persona tiene que aprender, tenemos que aprender que hay autoridad y que no se le puede pasar por encima. Entonces esto era muy clave. Yo quiero que usted vea, por favor. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, que aquí sucedió un problema. Pero antes de hablar del problema, yo quisiera, por favor, enseñarle a usted qué es murmuración. ¿Qué es murmuración? Porque nosotros a veces hablamos mucho de murmuración, pero no somos específicos. ¿Qué es murmuración? Y por lo tanto usted ha oído la palabra mucho murmuración, pero a veces usted ni entiende. Dicen, otra vez van a hablar de murmuración. Y entonces, hermano amado, ¿pero qué es murmuración? Fíjese que murmuración dice que la traducción castellana, la palabra murmuración en el idioma castellano que nosotros hablamos, quiere decir chisme. Ah, bueno. Mire qué tremendo es. Murmuración es una especie de chisme en el idioma castellano. O sea, cuando alguien está chismeando, está murmurando. Eso es murmuración. Por eso es que el chisme es penado delante de Dios, inaceptable delante de Dios. Y también es inaceptable delante de algunas personas. No digo de todo, porque hay algunas personas que les gusta mucho el chisme. Y entonces, y la Biblia habla en contra del chisme, porque Dios detesta el chisme, hermano, y nos enseña a nosotros y nos dice, cuando usted se vea envuelto en un chisme o alguien le quiera chismear algo, asegúrese primero que lo que le van a decir sea verdad, porque si no es verdad, hermano amado, ni lo escuche, porque lo enferma uno con el chisme. Lo enferma. Además de eso, el chisme corre como gangrena, hermano. Y la Biblia dice, echa fuera al chismoso y se acabará el problema. Mire qué fácil la Biblia lo determina. Pero ¿cómo hace daño el chisme? Que traducido en la lengua española es murmuración. Bueno, en la lengua hebrea, no en la lengua española, conforme al principio del texto hebreo, dice que murmuración quiere decir difamación o llevador de cuentos. Si tuviésemos que leer el texto hebreo, no el texto español, sino el hebreo, y definamos la palabra murmuración, quiere decir difamador o uno que lleva cuentos. Entonces, hermano, ¿cómo es posible pues difamar a alguien, hermano? Mire, por todos los medios hagamos lo imposible de no difamar a nadie. Cuando usted se dé cuenta de algo de alguien, por favor, alguna debilidad de alguien,
no lo difame con otras personas, especialmente si no le consta a usted que sea verdad. Entonces, hermano amado, porque eso se llama murmuración. Cuando lo hacemos, lo que vamos haciendo es, nosotros vamos murmurando. Entonces, la definición de la palabra murmuración quiere decir es hablar entre dientes. Eso quiere decir murmuración. O sea, en otras palabras, la palabra murmurar quiere decir hablar aquí entre dientes, un pensamiento entre boca, pero no a divulgo, no a gritos, sino aquí entre dientes. Y entonces dice, hermano, que es manifestar una queja o un disgusto. Pero cuando nosotros tenemos una queja, sería muy bonito ir delante de la persona a quien le debemos la queja y confrontarlo y decirle, tengo una queja con usted. Y entonces, hermano, y confrontar a la persona. De igual manera también, hermano, cuando hay algún disgusto que regularmente se nota en el hablar o en la conducta o en el rostro de la persona. Entonces, pero al no hacerlo, dice que es hablar entre dientes y manifestar una queja o un disgusto. Entonces eso se llama definición de la palabra murmuración. O sea, definamos la palabra murmuración. Es tener queja o tener disgusto, vivir con quejas, quejándose todo el tiempo, quejándose y quejándose, no me gusta, no lo acepto, no puedo, no estoy bien. Entonces está la gente queje y queje y queje y queje y queje y queje. Cuando una mujer se está quejando mucho de su esposo, se está quejando bastante de su esposo, por X razón, no importa cuál sea la razón, yo le diría a la mujer, ya no se queje, hombre, no sea así porque está murmurando. O el hombre quejándose de su esposa. En cierta ocasión había un hermano que se estaba quejando mucho de su esposa, y entonces llegó el momento que me hartó, hermano, me hartó definitivamente. Solo quejándose y hablando mal de su esposa andaba, fíjese, hermano, y me le paré enfrente y le dije, ya no quiero volverle a oír más a usted hablar, sea hombre. Nosotros los hombres no andamos quejándonos de las mujeres. Le digo, sea un varón usted. Hermano, le digo, no está bien la boca floja que usted tiene. ¿Qué tal si después usted vuelve con su esposa otra vez? Con todas las personas que le anda usted diciendo cómo ha sido la conducta de su esposa. Entonces la gente con justa razón va a ver mal a su esposa, pero por su culpa. ¿Y qué tal si vuelve usted con ella otra vez? Le dije, sea hombrecito, ya no, párele. El hermano se me quedó viendo así como que no me aceptó mucho, pero lo tuve que confrontar cara a cara, porque su conducta no era buena, hermano amado. Hay que tener un poco de fuerza y de valor para poder confrontar tal situación, pero es necesario que muchas de las veces a uno lo confronten, porque a ver si así, hermano, la murmuración se para, la queja o el disgusto. Eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Y por favor, yo quisiera que la próxima vez que le vaya a pasar a usted, una de tres, hablar entre dientes, quejarse mucho o vivir disgustado todo el tiempo. Entonces mejor tome una decisión pacíficamente y se acabó el problema. Entonces, ahora bien, quiere decir también la palabra definición de murmuración, quiere decir hablar mal a espaldas de alguien. Eso se llama murmurar. Hablar mal a espaldas de alguien. Eso no se hace, mis amados hermanos. Eso, mi amado hermano, lo pone en evidencia al que lo hace feamente. Lo pone en evidencia que es una persona que tiene falta de carácter, porque no es confrontativo. Es mejor confrontar a la persona. Otra cosa que quiere decir la palabra murmuración en su definición, quiere decir hacer una conversación perjuiciosa en ausencia de la persona. O sea, cuando la persona no está, entonces vamos a hablar prejuicios de esa persona. Vamos a hablar algunas cosas prejuiciosas de la persona, pero la persona no está allí para defenderse. Tampoco eso no se hace. Entonces, para que nos demos una idea, lo que dice la traducción castellana, lo que dice el texto de raíz hebrea y las definiciones, más o menos usted y yo ya tenemos algo definido, hermano, ¿qué es murmuración? Bueno,
Y como la murmuración es tan dañina, al Señor le molesta cuando alguien, hermano amado, tiene una queja, está hablando entre dientes, está disgustado, está difamando, está llevando cuentos, está provocando chisme, está hablando en mal de alguien en ausencia de esa persona, o está hablando a espaldas de esa persona. Todo eso, agárrelo y figúrelo todo, póngalo en un solo paquete, porque precisamente eso fue lo que hizo Miriam. Entonces, ahora bien, lea conmigo el verso 1 del capítulo 12 y el verso 2 para que usted entienda el concepto. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado Moisés, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor oyó la murmuración entre dientes, la murmuración, hermano, a espaldas de Moisés, la murmuración cuando Moisés estaba ausente, hermano, la difamación que estaban ellos provocando, el chisme que se iba a hacer en ese momentito, mi amado hermano, la queja o el disgusto de Miriam y de Aarón, no lo escuchó Moisés, lo escuchó Dios. Moisés ni siquiera en cuenta. Entonces Moisés se dio cuenta cuando Dios los llamó a los tres. Y entonces Dios lo escucha, y cuando Dios escucha, eso dice la Biblia que le molestó tanto al Señor. Y hermano, verso 3, porque Moisés, dice la Biblia, que era un hombre humilde. Y un hombre humilde quiere decir que no se estaba metiendo en chisme. Un hombre humilde quiere decir que no se alteraba, hermano amado, cuando oía cualquier cosa. Inmediatamente era un tipo tranquilo. Y eso le agradaba a Dios de Moisés. Entonces Moisés pudo haber oído esto y Moisés ni en cuenta. Está bien, gloria a Dios, hombre. Y entonces, hermano, pero no así Dios. Como vio que Moisés no se estaba defendiendo, y aunque Moisés lo hubiera oído, no se hubiera defendido porque era un hombre humilde. Entonces el Señor reacciona en el verso 4. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros, los tres salgan, los quiero encontrar en la tienda de reunión, o sea, en el tabernáculo, la tienda donde se reunían. O sea que esto fue, hermano, a base de una asamblea, pero sin gente, solamente ellos tres. Y entonces el Señor descendió en una columna de nube y se posó a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y llamó a Miriam. Cuando los dos se adelantaron, él les dijo: oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él. Uno, en visión. Hablaré con él en sueño. Hasta ahí nomás. Ahora, el punto clave aquí era que Miriam y Moisés eran profetas. Dice que tremendo eso. Entonces el Señor llamó a los tres hermanos. Llama a Moisés, pero junto con Moisés llama a su hermano Aarón. Y junto con ellos llamó a Miriam. Obviamente en diferentes tiempos. Ahorita lo vamos haciendo, el tiempo nos da, le voy a mostrar que fue en diferentes tiempos. Pero haya sido en diferentes tiempos, porque está en diferentes capítulos. Entonces, de todas maneras, el Señor daba la cara por los tres ellos. Los tres eran siervos del Señor. Ahora, muy bien esto, hermano. Entonces viene el Señor y le dice: Miriam, tú eres profetisa. Porque Miriam dice la Biblia que fue profetisa. Aparte de eso, Miriam no solamente fue profetisa, sino que también fue dirigente de danza. Fue dirigente de danza. Ella fue la primera mujer que danzó y la primera mujer que dirigió a las mujeres danzando, hermano, cuando pasaron el Mar Rojo. Aparte de eso, no solamente era cantora, era dirigente de canto. Era una directora de canto. Miriam era una directora de canto.
Entonces, obviamente, cuando hablamos de Miriam, estamos hablando de una eminencia. Estamos hablando de una líder. Imagínense, una líder chismosa. Perdóneme, hermana. Perdóneme que me refiere a usted como mujer. Pero que estoy viendo el caso de Miriam. Mire qué chismosa era Miriam, hermano. Era una líder clave, genuina. Dirigía, transportaba, trasladaba, transmitía, pero con un grave problema. Le gustaba mucho la murmuración. Y esto es penado. Dios no acepta eso. Eso Dios no lo acepta. Menos de un líder. Entonces, por otro lado, entonces Aarón era profeta. Aarón era profeta, hermano amado. Y aparte de ser profeta, era un milusos. Era un intérprete también. Hermano, en acciones. Cuando Moisés, porque Aarón tenía vara, igual que Moisés. Y cuando Moisés le decía, Aarón, tira la vara, Aarón tenía la vara. Aarón, dile a Faraón esto, Aarón le trasladaba. Pero aparte de eso era profeta, era clave el hombre. Hermano, en ausencia de Moisés, Aarón era el segundo, era como el vicepresidente. Era clave. Y Dios le hablaba a Moisés. Y Moisés le hablaba a Aarón. Y Aarón le hablaba al pueblo. O sea, Aarón tenía, hermano, acceso a todo el pueblo. Imagínese usted, hermano, un líder, un varón chismoso. Hermano, perdone, los varones, nosotros los varones. Yo quisiera, por favor, estar hablando con gente que tiene peso. Un hombre tiene peso, hermano. La palabra de un hombre pesa mucho. Imagínese tener, hermano, un líder, boca floja, chismoso o detractor. Hermano, eso no es aceptable, ¿eh? No, hombre, hermano. Y como difamador, murmuración es difamador, es llevador de cuento, es chisme, es hermano, alguien que habla en ausencia de alguien, habla a espaldas de alguien, habla entre dientes, habla y se queja y está disgustado tener un hombre líder que está todo el tiempo queje y disgusta y todo le disgusta. Oiga, no. Un hombre tiene que ser fino, varonil, templado, dueño de sí mismo, no chismoso, no difamador. Entonces, ahora bien, y si eso se pide de un hombre, ¿cuánto más se pide de un líder? De un hombre líder. Entonces tenemos un problema. Tenemos a alguien aquí que carece de personalidad. Y lo más terrible es que son líder y lídera. Es un hombre y una mujer. Y son hermanos los dos. Entonces ahora muy bien. Dios está dando la cara por ellos. Dios los está sacando a flote. Dios les está llevando bajo su presencia. Entonces viene Dios y les dice, ahora yo quiero platicar contigo, Moisés, con Aarón y con Miriam, con ustedes tres, porque a los tres los ha llamado y los lleva a la tienda de reunión. Y cuando están en la tienda de reunión, baja la nube, y la nube baja a la puerta de la tienda de reunión, como quien dice, de aquí no salen ustedes, porque no salen. Se puso en la puerta el Señor. Y entonces cuando se puso en la puerta, entonces dice que le dijo, a ver. Entonces Moisés, hasta en ese momento Moisés no sabía qué estaba pasando, pero Aarón y Miriam sí. Y entonces el Señor le dice, a ver, Aarón, ven para acá. Y Miriam, un paso adelante, vengan para acá. Y cuando están enfrente del Señor, sale aquella voz de aquella nube, hermano, y les empieza a hablar y les empieza a decir, Aarón y Miriam, si entre ustedes hay profeta, yo me manifestaré a ustedes. Así me van a conocer. Es la única manera. Me van a conocer por medio de sueños. Y me van a conocer por medio de más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Por dentro qué? No le escucho, hermano. Vaya, entonces mire pues, y ahí lo encuentra usted en el verso, eso está en el verso 6. Y él dijo, oí ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré. Número 1, en visión.
Y número dos, en sueños, hasta allí, limitado. O sea, ustedes me van a conocer solamente por visión o por sueño. Pero no así con mi siervo, con Moisés. No, no, no. Moisés y yo somos cuates, somos amigos, somos amigazos. Platicamos cara a cara. Yo me presento y le digo, Moisésito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, mijo? Y Moisés me dice, Señor, fíjate que esto y esto pasa. Y le pone el tú por el tú a hablar el Moisés con el Señor, hermano. Mire, en ninguna parte de la Biblia usted encuentra un pasaje más directo donde el Señor esté diciendo, Moisés y yo platicamos cara a cara, somos amigos, somos cuates, no tenemos hipocresía, no nos andamos a la escondida, ni con rodeo. Yo no, cuando me dirijo a Moisés, yo le digo a Moisés, soy el Señor, aquí estoy, vine a saludarte, vine a hablarte, vine a confrontarte, vine a decir. Y Moisés de la misma manera, pero no así como ustedes. Yo quiero que ustedes vean la diferencia entre un líder y otro líder. Es que uno tiene que aprender a hacer diferencia, hermano, entre jerarquías. Uno tiene que aprender. O sea, el respeto es aprendido. Cuando uno no conoce las jerarquías, entonces uno se vuelve un poco feo. Entonces no sabe ni quién es quién. ¿Por qué cree que el Señor dijo un día, les voy a enseñar esto? La cabeza es del Padre, la cabeza de Cristo es del Padre, la cabeza de Cristo, la cabeza de Cristo es del Padre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está poniendo es jerarquía. Aprendamos quién es cabeza y quién no es cabeza, quiénes son jerarquías, para un mejor desenvolvimiento de nosotros. Entonces la mujer ya sabe. La mujer sabia, la mujer ya sabe que su esposo es cabeza. Brinque, zapatee, revolotee, lo que quiera. Cuando se dirige ella a su esposo, ella sabe que el esposo es cabeza y se acabó y punto. Y que se levante la liberación femenina y que digan fulano, mengano, que digan lo que quieran decir, está frente a una cabeza. Y nosotros de igual manera, cuando venimos delante del Señor, ya sabemos que el Señor es cabeza de nosotros. Y hagamos lo que nosotros hagamos, digamos lo que hagamos, hermano amado, el Señor sigue a la cabeza, sigue al mando, sigue adelante de nosotros, hermano. Y de la misma manera también Dios a Cristo. Entonces enseña jerarquía. Ahora, cuando uno no entiende los puntos de jerarquía, suceden grandes cosas, errorotes, como por ejemplo el verso 1 y el verso 2. Léalo otra vez conmigo, por favor. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Pregunto, le voy a preguntar, ¿qué quiere decir eso? En la Biblia hay pocos hombres que se casan con mujeres extranjeras. Por ejemplo, un judío y un extranjero. Moisés se casó no con una judía. Es similar como Salomón, que se casó con la sunamita. Y aquella decía, no me vean a mí, que estoy negrita, es porque el sol me ha quemado, porque era una extranjera. Entonces, eso no lo va a ver mucho en la Biblia usted. Siempre la orden era, cásate con una de mi pueblo. Cásate con uno de mi pueblo, con uno de tu misma fe, con alguien acá. Y entonces, fíjese, hermano amado, que creo yo que Dios permitió esto porque no había de dónde escoger Moisés. Acuérdese usted que Moisés vivía en Egipto y entonces dice la Biblia, hermano, que Moisés creció, era hijo de Faraón, de la hija de Faraón, y entonces un día vio reñir a dos personas, a dos hebreos. Vio reñir a dos hebreos. Y también vio reñir, hermano, vio maltratar a un egipcio maltratando a un hebreo. Y entonces cuando Moisés vio al egipcio maltratando al hebreo, entonces Moisés fue en defensa del hebreo.
y le dijo al egipcio: ¿por qué lo molesta? Si el otro está trabajando, está de sol a sol, ¿por qué le hace daño? Poca comida, poca agua, no tienen vitamina, sin embargo están chambeando, no lo moleste. Y entonces el egipcio se le puso al tú por el tú a Moisés. Ese egipcio tampoco conocía jerarquía. Entonces viene Moisés, hermano amado, y le pegó un gancho al hígado. ¡Plah! Y cuando le pegó, no midió las fuerzas de su furia que tenía. Y dice la Biblia que lo mata, hermano. Lo mata. Y cuando Moisés mata al egipcio, entonces Moisés, hermano amado, se metió en un problema terrible. Ese fue un grave error de Moisés. El segundo error de Moisés es que no lo confesó ni lo llevó ante sus autoridades, sino que hizo un hoyo. Hizo un hoyo en la arena y enterró al egipcio y le echó tierra y pensó que nadie lo estaba mirando. Y después ve a dos hebreos peleando y quiso desapartarlos. Y uno de los hebreos le dijo: ¿qué? ¿Me vas también a matar a mí como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés se dio cuenta que el problema se había divulgado. Entonces, hermano, y peor si ese hebreo era chismoso, olvídese. Entonces Moisés dijo: no, no, no. Y echó a huir, echó a correr. Y cuando echa a correr, se va, dice la Biblia, salió, hermano, se huyó del campamento egipcio, dejando atrás toda la vida buena, todo lo que poseía, todo lo que había adquirido por 40 años, dejando de ser el hijo de la crema innata en Egipto. Y entonces llega al desierto de Madián. Y allí, dice la Biblia, había un sacerdote llamado Jetro que tenía 7 hijas. Estas hijas de este sacerdote eran pastoras, entonces cuidaban rebaños de ovejas. Y una vez, hermano, condujeron el rebaño de ovejas a los pozos de agua. Y cuando van a los pozos de agua para que sus ovejas tomen agua, estaban otros pastores también que cuidaban ovejas. Y entonces los pastores maltrataron a las pastoras. Esto no es nuevo, del maltrato, de la pelea de pastores, no es nuevo, mi amado hermano. Entonces, cuando Moisés, que era uno que huía, vio eso, brincó, hermano Moisés, y puso en su lugar a los pastores y les dijo: a ver, pastores, así no se tratan a las pastoras, así no se tratan a las mujeres. Háganse para... Y los echó para allá, hermano. Y les dijo a las mujeres: ustedes primero, mujeres, ustedes primero, vengan, vengan, traigan sus ovejitas acá. Y él empezó a sacar agua del pozo, a sacar agua y a darle de tomar a las ovejas de las pastoras. Y entonces, hermano, las pastoras se quedaron, las 7 hijas del mentado Jetro se quedan, hermano, admiradas. Y entonces de repente el hombre era muy trabajador, Moisés era muy trabajador, de volada les dio agua, hermano. Entonces ellas agarraron sus ovejitas y se fueron, hermano, para sus apriscos a la casa de su papá. Y luego su papá le dice: a ver, chavas, a ver, ¿por qué llegaron tan temprano ahora? Ay, padre, un egipcio nos ayudó. Un egipcio, venimos temprano, porque tú sabes que los pastores varones se sobrepasan y nos maltratan a nosotros, y ellos toman la delantera y a nosotros nos dejan de último. Pero llegó un egipcio que los puso en su lugar, los hizo para allá y nos dio el primer lugar a nosotros. Además de eso, él sacó el agua para nuestros animalitos. Y entonces su papá le dijo: ¿por qué? ¿Dónde está el egipcio? ¿Dónde está? Entonces, no, pues a saber, se quedó allá. No. ¿Por qué no lo trajeron al egipcio? Y hermano, me imagino que van en busca del egipcio, que no era egipcio, sino era hebreo. Y es que los hebreos son bien conocidos por trabajadores. Los de egipcios son bien conocidos por perezosos. Usted decide quién quiere ser usted. Entonces ahora, mire pues, entonces iban por él, y entonces él decían que era un egipcio por su vestimenta. Y entonces entró a la casa de Jetro. Y cuando entra en la casa de Jetro, entonces Jetro empieza un trato con Moisés.
Entonces ahora Jetro era un sacerdote madianita de la descendencia de Cus. Por eso es de que dice que Moisés se casó con una cusita. Tenía 7 hijas. Una de ellas se llamaba Séfora. Entonces viene Moisés, se enamora de Séfora. Y Jetro la casa con Moisés a su hija Cusita, que viene de la descendencia de Cus, que es la misma madianita. Entonces se casa con ella. Bueno, déjeme decirle por favor, yo no estoy abriendo un paréntesis para decir, entonces puede casar un inconverso con un incrédulo. En el Señor ya no será así, dijo el apóstol Pablo. En la renovación ya no es así. ¿Hasta cuándo van a dejar? ¿Hasta cuándo vamos a aprender? O los padres les vamos a enseñar a nuestros hijos que nuestras hijas no pueden, hermano, establecer noviazgo con gente inconversa, o que nuestros hijos no se pueden, hermano, unir con gente inconversa. Eso está determinado en la Biblia. A mí me molesta cuando los padres les dicen a los hijos, no, pues tú decides a ver qué. ¿Cómo que tú decides a ver qué? Y lo que dice la palabra de Dios, hermano, uno tiene que decirle al hijo o a la hija, ¿sabes qué, mijo? La Biblia dice, enamórate con quien tú quieras enamorarte. Un solo requisito, que sea en el Señor. Porque nosotros no le escogemos mujer a nuestros hijos, ni varones a nuestras hijas. No, eso no debería ser así. Son ellas quienes escogen, pero bajo un requisito, que sea en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Así dice la Escritura. Sin embargo, hermano, en este pasaje que le estoy diciendo, Dios permite que Moisés se case con una extranjera, igual que Salomón. Me parece que en la Biblia son 2 o 3 personas que se casan con extranjeras. Y eso solamente es figurativo. Hay una figura para entender que Cristo se está casando con gente extranjera, que somos nosotros. O sea, nos sacó del gentío. Nosotros éramos gentiles. Acuérdense que no somos judíos, no somos hebreos. Nosotros venimos de la gentibilidad. El gentil, que quiere decir gentil, viene de gentío. Venimos del vulgo, venimos del gentío, que no pertenecía al pueblo del Señor. Entonces ahora Cristo, que es un israelita, un judío, se está casando con un ex gentil, igual como Moisés. Moisés, un verdadero hebreo judío, ahora se está casando con una extranjera, una cusita. Muy bien, pero el Señor lo aprueba. Se llamaba Séfora. El Señor lo aprueba, y cuando el Señor lo aprueba, Moisés se casó con ella. Obviamente Moisés tuvo unos problemas, hermanos, serios. Unos grandes problemas serios, que Dios iba a matar a Moisés. Porque sus hijos, uno de ellos se llamaba Gersón, el otro no me recuerdo cómo se llamaba. Entonces, pero sus hijos ya estaban grandes y no habían sido circuncidados conforme al rito de la ley judía. Y era porque Séfora no permitía, no creía en la circuncisión. Y una vez dice la Biblia que el Señor llama a Moisés, y Moisés va en camino a Egipto nuevamente a liberar al pueblo, y lleva a sus hijos y lleva a su mujer, pero no van circuncidados. Y entonces Dios va a matar a Moisés y va a matar a los hijos en el desierto, porque estaba en pecado, estaba en desobediencia. Y cuando Séfora ve al ángel del Señor que va a matar a su marido y va a matar a sus hijos, entonces Séfora, no sé cómo, pidió perdón, pegó un brinco y agarró una piedra, hermano, un pedernal, dice la Biblia, que es una piedra filuda en el desierto, y corrió y agarró a sus hijos y le bajó los pantalones, hermano, y en el prepucio de sus hijos vino y les quitó el prepucio a los 2 hijos, hermano, y agarró el prepucio de sus hijos, y entonces y se los tiró a Moisés y le dijo: ahora eres varón de sangre. Y entonces se calmó la ira de Dios, y ya no le hizo nada a Moisés ni a los muchachos, porque Séfora intervino. Séfora, en otras palabras, sí sabía lo que tenía que hacer, pero como era cusita, entonces era una extranjera, estaba muy desobediente a la palabra del Señor. Esas son las cosas que suceden cuando se casa uno de un bando y otro de otro bando. A veces no son afines, y entonces hay algunas contradicciones.
que van a tener que arreglarlas en el camino. A diferencia cuando se casan dos de su mismo pueblo. No va a haber mucho problema porque han crecido saludablemente. Se les ha explicado desde pequeños, hermano amado. Ahora muy bien. Entonces mire pues. Entonces Moisés está casada con una morenita, con una cusita, con una descendiente, ¿verdad? De Madián. Entonces, ahora bien, a Moisés le gustó Séfora. ¿Cuál es el problema? Y a Dios le agradó Séfora para Moisés. ¿Cuál es el problema? El problema no lo debe tener Moisés, ni siquiera Dios, como el que le estoy contando. Pero ¿cuál era el problema por la cual Aarón y Miriam estaban molestos, estaban disgustados, hablaban a espalda, murmuraban y se quejaban a diario? Y luego se pusieron a decir, ¿acaso solamente por la boca de Moisés habla Dios? ¿Acaso no somos nosotros profetas también? ¿Acaso no somos profetas y Dios nos usa a nosotros también? Que este Moisés se la lleva de muy acá. Y aparte de eso, está casada con una cosita. Y hablaban mal de la mujer de Moisés. Y hablaban mal de Moisés. Y hablaban mal de la mujer de Moisés. Y hablaban, y va de fregar, y va de fregar, y va de molestar. Y va a estar hablando entre dientes, y disgustado, y molesto, hablando a espaldas, mi amado hermano. Solo porque Moisés estaba casado con una morenita. Entonces viene Dios y se molesta con ellos, hermano. Entonces sale Dios en defensa. En otras palabras, ¡hey! Aarón y Miriam, vengan para acá, vengan para acá. Si esa fue la decisión de Moisés y yo lo probé, ¿a ustedes qué? ¿Cuál es el problema de ustedes? Es que mire, hermano, nosotros cómo nos gustan los problemas. Es que a nosotros los seres humanos cómo nos gustan los problemas, hermano. Ahora, mi pregunta era esta. ¿Usted sabe que Miriam era mayor que Moisés alrededor más o menos de 13 años? Miriam era mayor que Moisés. Y no sé si el segundo era Moisés. No estoy muy alineado con eso. O si Moisés era el último. Y el segundo era Aarón. Pero me imagino que, me parece que era así. Miriam estaba grandecita cuando Moisés nació, tenía 13 años. El segundo era Aarón y el tercero era Moisés. O sea, en otras palabras, si Moisés era uno de los menores, ¿por qué causa Miriam y Aarón no llegaron un día y le dijeron, mira Moisés, siéntate, tú eres nuestro hermano, Dios te ha amado, Dios te usa y tú no hablas mucho, eres considerado una persona humilde, no dices mucho, no te gustan los problemas, pero nosotros estamos ardidos, pero nosotros estamos inconformes, pero nosotros no estamos satisfechos? ¿Por qué te casaste con una mujer descendiente de Cus? ¿Por qué te casaste con Séfora? ¿Por qué, Moisés, no te casaste con una hebrea como nosotros, sino que tienes que ir a otro pueblo? ¿Cuál es el problema? Moisés tranquilamente les hubiera explicado. Moisés le hubiera dicho, miren jóvenes, miren mis amados hermanos, así está la cosa. Yo fui prófugo de la ley. En Egipto me buscaban para matarme. Yo no tenía para dónde correr. Y entonces yo me corrí al desierto de Madián. Corrí huyendo por mi vida porque me iban a matar. Y en el desierto de Madián no había mucha prole. Entonces me encontré con un sacerdote que tenía 7 hijas hermosas. Y no hay hombres allí. Y entonces nadie las enamoraba. Entonces me enamoré de ella. Y le pregunté a Dios, Dios, ¿cómo la ves? Y Dios me dijo, está bien Moisés, cásate con Séfora, vamos a sacar una enseñanza de acá, vamos a hacer algo. Dios lo aprobó. Moisés les hubiera explicado detalladamente cómo sucedió el gran encuentro, mi amado hermano. Entonces, fíjese pues, al no haber dentro del pueblo del Señor varones, hermano, todas las muchachas agarraban al primero que llegó. Y al no ver mujeres, entonces él tenía que escoger una de ellas. En vez de quedarse solito, pudo haber escogido. Y obviamente si Dios le daba el ok. Entonces Moisés les hubiera explicado, pero las personas, fíjense bien, estas dos personas no tuvieron esa paciencia, o sea, delicadeza, sino que para ellos era más efectivo
hermano, chismear, 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 difamar, difamar, contar cuentos, hablar entre dientes, quejarse, disgustarse, hablar a espaldas, hablar en ausencia de Moisés. Entonces ahora muy bien, entonces viene Dios y los llama a cuentas y Dios les dice, y les voy a llamar a cuentas porque ustedes son líderes y voy a erradicar de ustedes la enfermedad que ustedes tienen, que es una enfermedad muy fea y se va trasladando, se traslada. Esto que ustedes tienen corre como cangrena, el chisme corre como cangrena, la difamación, olvídese. Y entonces, hermano, entonces viene, lo llama, y cuando lo llama, entonces Dios agarra sin piedad a Aarón y agarra, hermano, a Miriam y da a entender que el juicio en ese momentito, porque usted entiende muy bien que ahí no le pasó nada a Aarón, la mayor parte se la lleva Miriam. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Yo le voy a decir mis sospechas. No tengo la respuesta correcta, pero lo que yo sospecho, yo pienso que Miriam fue la que estaba ejecutando todo el problema. Y Aarón, como Aarón tenía un problema, es que Aarón, hermano, bailaba al son que le toquen. Dice que, mire, como hombres y como mujeres, usted y yo tenemos que tener carácter definido, probado. Usted no puede bailar al son que le toquen. Usted y yo no podemos ser gente voluble. Es una gente voluble, es una gente, hermano, que carece de personalidad. Entonces, ahora bien, y le digo esto porque fíjese que Coret y tres de ellos, junto con Coret, agarraron, confrontaron a Aarón y le empezaron a meter presión. Haznos un becerro, haznos un becerro, haznos un becerro, que sea nuestro Dios, que sea nuestro Dios. Y Aarón aflojó y les hizo el becerro. Entonces Aarón, cuando lo confrontaban, Aarón, hermano, se caía. Tenía un carácter medio feminado, terrible, ese Aarón, hermano, que molesta. Entonces, ahora muy bien. Entonces yo creo que fue Miriam la que empezó con el problema. La que empezó con el problema. Y mire cómo es Dios. Dios es tan lindo, hermano, que llama cuenta, confronta al que provoca el problema. Es que otros hermanos se unen a la fiesta, pero se unieron, pero uno es el provocador, uno es el que está provocando todo. Y entonces hay que agarrar al que está provocando todo y hay que darle un gancho al hígado, ¡plá, plá, plá! Por esto, así lo hizo Dios, por esto y por esto. Hermano amado, ahora muy bien. Entonces fíjese bien. Entonces Miriam, como es la provocadora, cuando Dios los confronta a los dos, a Aarón no le pasa nada. Pero a Miriam, cuando Dios está platicando con ellos, entonces viene Dios airado, desaparece, se va en la columna que había aparecido, se va. Y cuando Dios se va, quedan los tres juntos, Moisés, Aarón y Miriam. Moisés está por allá, a él no le tomaron cuenta de nada porque él no era culpable de nada, pero Aarón y Miriam, que estaban 2 pasos adelante, a ellos Dios les había dicho cosas y los había confrontado. Y cuando Dios se va, le hace a Aarón así. Ha de ser difícil ser confrontado con una persona como Dios. Entonces cuando Aarón le hace así, como la ves Miriam, y cuando voltea a ver a Miriam, le empieza a mirar blanca, 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 la cara, las manos, por todos lados, blanca, 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 blanca. ¡Ay! Y empieza Aarón a llorar. ¡Ay, no! No, y se vio él y él estaba bien, pero su hermana estaba llena de llaguitas blancas, hermano. Y entonces llega Aarón y empieza delante de Moisés. Varón, varón, Moisés, ora mi Dios. No, mira, Moisés, mira, por favor, hemos pecado. Miriam y yo hemos pecado, pasamos por alto al Señor, no nos imaginamos, pero por favor, Moisés, no permita que mi hermana Miriam muera, no, por favor. Y Moisés, hermano, aparte de ser un hombre humilde, era sensible y amoroso.
Y Moisés, mire, acababan de estar hablando mal de él. Y él como nada. A ver, un test. Si alguien habla mal de usted, ¿cómo sería su reacción suya o mía? Cuando usted sepa quién habló mal de usted. ¿Para que sí? Oye, es que me la va a pagar esta hermanita. Este hermano me las paga porque me las paga. Si es que le voy a decir cuántas son 5. Nomás lo vea y ya va a ver lo que le va a suceder. Así es que nosotros somos bien vengativos, hermano. Y no solamente disfiguramos el rostro, nos ponemos bravos, hacemos manifestación. Conmigo no se juega. Y empieza uno. Mire, ese es el carácter de la carne. Si eso sucede, sépalo bien que usted y yo estamos bien carnales. Porque ahí no obra el Espíritu de Dios, ahí obra la carne. Pero nosotros decimos que somos espirituales. Ahí usted póngase un 10 o póngase un 0. Yo me voy a poner el mío. Entonces Moisés está tranquilo y Moisés, era el momento para que Moisés dijera, sin vergüenza, ¿verdad? Ahora sí, así los quería ver, así los quería agarrar, chismosos, habladores. Ahora sí, Dios, mire cómo los puso Dios en su lugar. El Señor me ha defendido, yo soy un gran siermazo, mi amigo me defendió. ¡No! Moisés empezó también a sentir, volteaba a ver a Miriam y no. Y entonces viene Moisés, Señor, por favor, Señor. No es posible, Dios, no, Señor, no. Por favor, perdone el pecado de mi hermana. Señor, mi hermana pecó, la Miriam falló, Señor, pero por favor, mira, ¿quién no falla, Señor? Por favor, acuérdate de ella. Y viene Dios y le dice, Moisés, ¿qué hace un padre cuando su hijo lo deshonra? ¿Qué hace? Entonces a Moisés no le queda otra cosa, es que decir, pues Señor, el padre le escupe la cara. Y por 7 días el hijo va a llevar la vergüenza. Ah, ¿eso hace un padre? Sí, eso hace un padre. Eso voy a hacer yo. Porque no hablaron solamente de ti, hablaron de mí. Entonces, ¿sabes qué? Miriam, ahora, aunque llore, brinque, zapatee, Moisés, Miriam se queda enferma por 7 días. 7 días es el castigo de alguien que murmura. Ah, entonces, ¿y qué hacemos con Miriam? Fuera, castigada, sola, al desierto. Nadie, allá con los chacales, allá que haga amistad, que platique, allá nadie. Y el que se acerque a Miriam, se le va a pasar la lepra. Y hermano, miren, ese momentito empezó Aarón así a caminar de puntillas, mi hermano. Y Aarón, y se veía Aarón, y se veía Aarón, hermano. Imagino yo que Aarón se veía, y como no le pasó nada, es que Aarón era manejable, pues cualquiera lo manejaba. Entonces Miriam fue la provocativa, la que tenía el problema más arraigado era Miriam. Entonces viene, y hermano amado, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y Miriam enferma, y Miriam grave. Nadie le daba un vaso de agua, nadie le daba lienzos de trapito caliente, nadie le examinaba, ningún doctor, y él solo aguantando. Mire cómo es Dios, hermano. O sea, ¿qué es la murmuración? ¿Qué pecado más grave es la murmuración? ¿Hasta cuándo vamos a entender nosotros que la murmuración es un pecado de muerte, que Dios lo escucha y Dios reacciona? Ahora bien, y entonces, hermano, cuando llegó el día número 7 y se levanta Miriam y otra vez sanita, hermano. Ah, bueno. Entonces ahí viene Miriam como perrito con la cola entre las patas, ahí caminando así, Miriam. Y viene, hermano, y se viene a donde estaba Moisés y donde estaba Aarón y donde estaba el campamento. Porque mire qué terrible. Cuando hay murmuración, afecta al campamento, porque el campamento no se mueve. El campamento se estanca. Dice la Biblia que todo el campamento no se movió por 7 días, esperando a Miriam.
No se movió nadie. Eso de la murmuración, aparte de afectar a la persona, afecta a toda la congregación. Por eso es que si la murmuración es un chisme, si la murmuración es una queja, si la murmuración es un disgusto, ¿qué hacemos cuando uno de nosotros empiece con cosas raras así como esa? ¡Hey! ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Sabes qué, hermanito? ¿Sabes qué, hermana? Párale, hermano, párale. Si tienes una queja, vamos a tratarla inmediatamente. Pero no lo difames, pero no lo chismosees, porque entonces todo mundo va a ser afectado en la congregación. Todo el mundo va a quedar dañado y va a quedar herido por tus comentarios tontos, sin base y sin prudencia, por lo que tú pensaste, dijiste que estaba pasando, que había pasado, sin prueba alguna. Afectaste a un montón, pero un problema te la vas a tener que ver con el Señor, porque eso fue chisme, porque eso, hermano, fue murmuración. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al que está insatisfecho, al que está quejándose, confrontarlo, porque esto puede parar el campamento y va a dañar la vida de él. Ahora, muy bien, hermano, ya no tengo tiempo, yo aquí tengo un montón de cosas que quería enseñarle. ¿Cómo es que la Biblia dice quién era quién? Porque acompáñenme a un solo pasaje, mire pues, Miqueas capítulo 6 y versículo 4. Miqueas 6:4. Entonces usted se va a dar cuenta de que Miriam sí tenía llamado del Señor. O sea, Miriam no era cualquier persona. El nombre de Miriam lo traducieron a María, pero originalmente es Miriam, no es María. Y de verdad Dios le había dado algo especial a Miriam. O sea que Dios sí se sirve de las mujeres. Sí tiene un llamado Dios para las mujeres. Obviamente, no es un llamado primario sobre los hombres, pero sobre las mujeres. Hermano, no, ¿alguien tiene Miqueas capítulo 6, versículo 4? Que me lo lea. Ah, bueno. Ahí lo tiene en la pantalla para los que no trajeron Biblia. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6 y versículo 4. El profeta Miqueas está diciendo, bueno, Dios llamó a Miriam. O sea, aquí no hay maraña, hermano. Aquí no hay maraña, hermano. Y el trabajo de Miriam, ¿cuál era el trabajo de Miriam? A ver si por favor, me ayuda usted a entender el trabajo de Miriam. Creo que eso está en Éxodo capítulo 4. Ayúdame ahí en la pantalla. Éxodo capítulo 4 y versículo 14. Y entonces usted se va a dar cuenta cuál era el trabajo de Miriam. Para que usted lo vea, pues, hermano amado, que Dios da gafetes, pero al mismo tiempo, entonces Dios pasa cuchillo cuando uno se anda portando mal. Entonces mire lo que dice Éxodo 4:14, aquí en la pantalla, léalo conmigo. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, no está allí tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla bien y además he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Éxodo capítulo 4. Aquí está el llamado de Aarón. O sea, del capítulo 1 al capítulo 3 no aparece Aarón. En el capítulo 4 Dios llama a Aarón. Y en el verso 27, lea conmigo el verso 27 de ese mismo pasaje. Y entonces dice así, y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y allí Dios lo llama profeta Aarón, lo une al ministerio de Moisés. Pero allí no está Miriam. Entonces note por favor dónde aparece Miriam. A ver si lo anoté por acá. En el capítulo 15, Éxodo 15:20. Acompáñeme por favor. Entonces miren, acabamos de leer Éxodo capítulo 4, donde aparece el llamado de Aarón.
Entonces Miriam aparece mucho adelante en la necesidad de que el pueblo era más de 500,000 de personas y un alto porcentaje eran mujeres y las mujeres no tenían liderazgo. Entonces Dios levanta una líder, hermano, para que dirija a todas las mujeres, que era la mitad del pueblo. Y Miriam, número 1, la profetiza. Bueno, entonces Miriam no era cualquier persona. Miriam era una profetisa, era una profeta que hablaba, Dios hablaba por boca de ella. Entonces una fuente no puede dar dos tipos de agua. Una fuente no puede dar dos tipos de agua. ¿Cómo que habla amargura, tristeza, odio, resentimiento? Y también está hablando de amor, de perdón, de misericordia. No, hombre, hermano, no, eso no es así. Entonces la boca de Miriam está hablando de un montón de tonterías y también está hablando palabras de parte de Dios porque es profeta. Entonces mire lo que está haciendo, está contaminando a los demás. La hermana de Aarón tomó en su mano el pandero, que era un instrumento, hermano amado, de alabanza a Dios. Entonces Miriam tocaba instrumento. Miriam era parte del grupo de la alabanza. No va a creer que empezó a agarrar el pandero y a que sonara. No, ella tocaba bien el pandero, mi amado hermano. Y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Ella iba adelante danzando. Les enseñó a todas cómo se danzaba delante del Señor y dirigía el canto. Ella cantaba y las demás la seguían. Ella no era cantora. Ella era una dirigente de alabanza, hermano, profetiza, era parte del grupo de la alabanza, era dirigente de alabanza y era dirigente de danza al Señor. Ahora enferma. Hey, ¿cómo está eso? Pero estamos mirando que eso fue cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo. Estamos mirando que eso está en el capítulo 15, o sea, los llamados fueron diferentes. Pero como haya sido, era parte de los llamados. Eran los 3, hermano amado. Ahora muy bien. Entonces, en el verso 21, ¿qué dice el verso 21? 15, 20, 21. Y Miriam le respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. O sea, Miriam estaba allí cuando vio que Moisés le decía: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Vara. Bueno, extiende la vara y vas a ver lo que va a pasar. El mar se va a rendir, el mar te va a obedecer, Moisés. Y Moisés extiende la vara y las aguas se empiezan a abrir y el pueblo pasa en tierra seca. ¿Cómo es posible que Miriam no tenía temor en hablar de alguien a quien, hermano, Dios lo usaba y que Dios lo respaldaba? Bueno, entonces mire, pues quiere decir que la murmuración viene por medio de un engendro de parte del enemigo, que uno tiene que ser liberado, porque si no es liberado entonces le va a traer grandes consecuencias. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la murmuración? Entonces todos nosotros entendemos. Ya no tengo más tiempo para contarle más historia, pero mire, hermano, déjeme por favor, ayúdame aquí en la pantalla, ayúdenme en la pantalla, muchachos, por favor. Santiago capítulo 4 y versículo 11, para que usted ya no lo busque y lo lea aquí por causa del tiempo. Santiago capítulo 4 y versículo 11. Y luego me ponen Filipenses 2:14. Y luego 2 de Corintios 10:5. Y luego Efesios 4:31. Y luego Tito 3:2 al 3. Y luego, si quieren, le buscamos por todos lados, hermano, y vamos a encontrar un montón de cosas que tiene que ver con la murmuración. Pero ¿qué tal si nomás leemos uno para que usted vea? Le doy para que usted lo lea si quiere en su casa, para que no diga que estoy inventando. Hermano, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. Pero esa es la versión esa.
La versión esa dice así, hermano, pero la otra versión que le estoy diciendo yo, no dice, hermano, no habléis mal, dice, hermano, no murmuréis mal de tu hermano. Hermano, qué terrible eso. Y mire pues, hermano amado, entonces dice así, pero vamos a trasladar en esta versión, hermano, no murmuréis, que es hablar mal de los unos a los otros, o sea, no chismear. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino un juez de la ley. ¡Ey! Y ahí nos metemos a problemas, porque la Biblia dice que el único juez es Dios. Entonces nosotros le decimos, a ver, apártate Dios un ladito, voy a tomar tu puesto, yo soy el que voy a juzgar. Y Dios queda mirando y dice, bueno, ¿por qué estás haciendo un juzgamiento? A base de, no verdades, sino de, a base de. Entonces, bueno, mire, ahí está la otra versión. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No hable entre dientes. No hable a espaldas. Se ve feo que estén hablando a espaldas de uno. Hermano, no nos quejemos. No estemos disgustados. Mejor le paramos y punto, y se acabó el cuento, hermano amado. Pues, ¿para qué provocar a Dios? Alguien tiene que enseñarnos esto. Desafortunadamente me toca a mí enseñar esto. Yo sé que me veo mal cuando enseño esto, mi amado hermano, pero es lo correcto lo que la Biblia dice. Hermano, no está bien lo que se mueve en medio de nuestra familia. No está bien lo que se mueve en medio de nuestras congregaciones, porque se llama murmuración. Y entonces Santiago habla, Filipenses 2:14, Segunda de Corintios 10:5, Efesios 4:31, Tito 2:2 y 3, todos se unen y hablan acerca de lo dañino que es, hermano amado, la murmuración y lo que es capaz la murmuración, y por qué causas viene un enojo de ira de parte de Dios a ese tipo de personas, o ese tipo de congregaciones, o ese tipo de situaciones que se mueve en medio de nosotros. Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces con todos los puestos eclesiásticos que tenía Miriam, ¿usted cree que Dios le iba a decir, ay, es que pobrecita, no le voy a hacer nada a Miriam, porque si le hago algo a Miriam, es la dirigente de alabanza, se me va a ir, ya no va a querer? Es la que dirige el pandero, los instrumentos, dirige el grupo de música. Miriam, no, Miriam es profetisa y me voy a quedar sin profetisa, se va a ir. No, dijo Dios, Miriam, le voy a escupir la cara, como el padre le escupe al hijo cuando lo ofende. 7 días. Después de los 7 días, Miriam aprendió. Ya no le cuento más de Miriam porque la Biblia lo calla. De ahí para allá, no sabemos qué pasó con Miriam, si se casó, si tuvo hijos, qué sucedió con ella. Lo que sí sé, por medio de la Biblia, es que el problema de Miriam se llevó una lección terrible. Yo creo que Miriam nunca más volvió, a diferencia de Aarón, porque Aarón sí volvió a cometer errores. Y a Miriam no la mataron, a Aarón sí lo mataron. Y a Aarón le quitaron el ministerio y le quitaron las ropas, porque Aarón persistió en el asunto, en contrariar a Dios. Entonces, note la historia de Miriam. Murió y la enterraron, amén, pero nunca más se vuelve a hablar de un fallo de ella, pero de Aarón sí. Entonces uno dice, entonces es grave esta situación. ¿De qué es grave? Es grave. Incline su cabeza, por favor. Que Dios nos sane, nos ayude
nos ministre, nos libere. Y si alguna vez usted y yo cometemos este tipo de errores, de chismear, difamar, llevar cuentos, hablar entre dientes, quejarse, disgustarse, hablar a espaldas, hablar en ausencia de X persona. Si alguna vez cometemos ese error, yo quiero decirle que habrán consecuencias de parte de Dios. Y quisiera que evitáramos las consecuencias. Porque algunas tienen reparación, pero otras ya no tienen reparación. Pero debe de haber sanidad en el pueblo del Señor. Debe de haber sanidad para no incurrir en situaciones como esas. Tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, Dios, ayúdame, Señor. Hermano, hermanitas, yo soy su pastor y como pastor tengo la autoridad de confrontarlo a usted. ¿No será que habrá entre nosotros gente que está disgusta o disgusto? ¿No será que usted está pasando por momentos de disgusto? ¿No será que usted tiene muchas quejas? Y ya tiene hace ratos quejándose. Y quisiera pensar que no hay murmuración, pero si hubiese, pídale perdón al Señor, porque yo también le estoy ya pidiendo perdón al Señor. La queja no es bueno, es dañina. El vivir desagusto daña. Uno tiene que vivir a gusto, en paz, en victoria en el Señor, con una conciencia limpia. Usted tiene dos cosas que hacer. Una, la que yo le recomiendo: pídale perdón al Señor y dígale: Señor, yo he estado viviendo así, yo voy a salir de este hoyo, yo quiero cambiar. O la otra va a tener que ser una decisión de alejamiento, pues, para que ya no caiga más en queja y disgusto y difamación. Pero es grave la situación. Por eso quise mirar con usted los leprosos de la Biblia. Es que la lepra es infecciosa, daña la vida de una persona desde la coronilla hasta los pies. Por eso tenemos ahora todos que decirle: Señor, si hemos caído bajo lepra, perdónanos, Dios. Pero renunciamos a la lepra ahora. No más lepra en mi vida. Pero esto viene acompañado de un fuerte llamado de parte de Dios, de una fuerte confrontación de Dios y de un aislamiento provocado por Dios. Me gustaría que se ponga de pie, por favor, y levante sus manos al Señor. Levante sus manos, así como pidiendo auxilio, así como diciéndole: Señor, Señor, aquí estoy. Estoy reconociendo que hay cosas dentro de mí que me desagradan a mí y no sé cómo quitarlas de encima. Y estoy seguro que te están desagradando a ti, Señor. Amén. Ayúdame, Señor. Necesito cambio. Dale un cambio a mi vida, por favor.
Necesito sanidad, necesito Cámbiame, sanidad. Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Cámbiame, Señor. No grito, ya no quiero ser más yo. Así gritaba Miriam por 7 días. Quiero es parecerme a Jesús. Por 7 días Miriam lloraba y gritaba: cámbiame, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, No grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Escuche un momento, iglesia. Nosotros vamos a tener que clamarle al Señor. Pero clamor para ser libres de la murmuración. Si hemos caído en murmuración, es tiempo de ser libres. Pero necesitamos clamar. Por un momentito piense, por favor, cómo lloraba Miriam, cómo oraba Miriam, cómo clamaba Miriam, sola, abandonada, enferma, triste, bajo angustia. ¿Cómo debe haber sido la oración de Miriam? Usted me disculpa, pero yo pienso que Miriam del piso no se levantaba. Han de haber sido 7 días de ayuno, porque una persona enferma no tiene aliento. La enfermedad de Miriam era tan grave que no tenía aliento ni de hacer comida. Y además, cuando le echaron, no le llevaron utensilios. Sola. A ver cómo te las arreglas, Miriam. ¡Qué escuela! ¡Qué escuela la de Dios! Ubicamos de la murmuración. Por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, Señor, te lo ruego, por favor. cámbiame, Dios. Cámbiame, Señor, no grito, ya no quiero ser más yo. ¿Qué es lo que queremos? Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo pido, Ya no quiero ser más yo. lo que quiero es parecerme más a Jesús. a ti, Jesús. Lo que quiero es parecerme a ti, Jesús. Me quiero parecer a ti. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias al Señor.